En este video vamos a hablar acerca del módulo de pandas. Una de las principales funciones que vamos a manipular es para cargar bases de datos y posteriormente hacer algunos análisis sobre esto. Aquí les dejo anotados algunas de las principales características que tiene esta librería, que consiste principalmente o está especialmente diseñada para el manejo y el análisis de la estructura de datos. Aquí se menciona, por ejemplo, que se pueden hacer nuevas estructuras de datos basadas en los arreglos de la librería NumPy. Podemos leer, escribir ficheros en formato CSV, Excel y otros. Podemos accesar a los datos mediante índices o los nombres, ya sea por filas o por columnas. Podemos ordenar, dividir y combinar conjuntos de datos. También se pueden trabajar lo que son las series de tiempo y realizar algunas operaciones, todo esto de una forma bastante eficiente. Entre los tipos de datos de pandas tenemos tres principalmente. Lo que se conoce como series, que es una estructura de una dimensión. El data frame, que son estructuras de dos dimensiones, nuestras usuales tablas, e incluso podemos disponer de 3 dimensiones, que aquí se conoce como un panel. Muy bien, empecemos entonces importando dos librerías, el pandas como un PD y NumPy como NP. Nuestra primera variable la vamos a denotar como S, es una serie, y en esta vamos a almacenar algunas materias, digamos matemáticas, historia, economía, programación. Muy bien. Ahora empecemos por importar lo que son las librerías pandas y el NumPy. Voy a empezar por construir de la forma más sencilla un objeto de tipo pandas que se conoce como una serie. Bueno, series según los tipos de datos que acabamos de mencionar que tiene pandas. Voy a almacenar en esta S materias que todas son variables, ¿verdad? Tipo string, que correspondería a matemáticas, historia, economía, programación e inglés. Cuando lo visualizamos, pues tenemos aquí cuántos objetos hay 5 en total y son de tipo string. De esta otra manera construimos una serie utilizando diccionarios que vimos anteriormente. Entonces, a mi materia matemáticas yo le asigno algún valor, a la materia de economía le asigno un valor y a la materia de programación le asigno otro valor. Y de esta manera podemos imprimir lo que es esta variable llamada S. Otra forma de crear una serie usando pandas es mediante diccionarios. Entonces, utilizando las mismas categorías que teníamos antes con respecto a materias matemáticas, le asignamos algún valor, a economía algún valor y así sucesivamente. Y nosotros imprimimos esta serie donde se observan las categorías utilizadas y los respectivos valores asignados. La otra opción que tenemos para crear una base de datos utilizando pandas es el data frame. Para crear un data frame, simplemente lo llamamos mediante un pd.dataframe y en principio lo voy a crear vacío para posteriormente agregar algunas columnas. Empecemos entonces creando una columna llamada nombre en la cual vamos a almacenar algunos valores al azar. Digamos que tenemos la información acerca de 3 individuos, Jackie Roja, Steven Díaz y Jason Rodríguez. Luego yo le quiero agregar una nueva columna que va a corresponder a la edad de estas 3 personas. Digamos que el primero tiene 38, el segundo tiene 25 y la información de Jason es que él actualmente tiene 42. En una tercera columna almacenaríamos la información acerca de si es o no es conductor, donde solamente Jackie lo es. Finalmente, mostremos, aquí es donde yo muestro, mostrar el data frame que corresponde a un data. Entonces, como pueden ver, el estilo en el que aparece una serie es diferente a cómo se aparece en un data frame, donde podemos identificar claramente cuáles son las variables o columnas y cuáles corresponderían a las observaciones que tenemos almacenadas. Alternativamente, podemos, una vez que ya tengamos creado el data frame, agregar nuevas filas en la parte inferior, lo que comúnmente conocemos como un array bind. Almacenemos en esta nueva persona la información de esa nueva observación que queremos añadir. Corresponde a María Flores, este corresponde a su edad y esto corresponde a si es o no es conductor, lo cual está asociado al índice que estamos anotando aquí. Para agregarlo al data frame existente, utilizamos el append que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en data, hacemos un append y le ingresamos esta nueva persona, este que se llama índice, ¿verdad? Para que utilice el que ya tiene. Entonces, es un ignore index igual a true. Con este código nos arroja una advertencia donde el append posiblemente va a ser
desactualizado y debería de ser modificado en una versión futura de Pandas. Sin embargo, aquí podemos ver cómo queda el data frame anexando una nueva observación. Muy bien, aquí les anoto algunos resúmenes descriptivos de estas series de Pandas. Estas son algunas de las funciones que permiten resumir varios aspectos de un data frame o de una serie. Por ejemplo, podemos hacer un s.count, lo que nos devolvería es el número de elementos que no son nulos ni NA en la serie. El sum, lo que va a hacer es sumar los datos de la serie siempre y cuando sean de tipo numérico. O lo que va a hacer es concatenar cuando son un tipo string. Está el cumSum, que lo que devuelve la suma acumulada de los datos cuando los datos de nuevo son de tipo numérico. Está el mínimo, el máximo, la media, la varianza, la desviación estándar y una describe, que es como un summary, donde nos devuelve el resumen descriptivo que incluye el número de datos, su suma, su mínimo, su máximo, la media, la desviación típica y los cuartiles. Vamos a utilizarlos mediante alguna base de datos. En mediación virtual he puesto a su disposición una que tiene que ver con información acerca de pensionados. Entonces, les sugiero descargar esa base de datos y continuar con las siguientes instrucciones. Carguemos nuestra primera base de datos que está en formato CSV. Como es CSV, por esa razón haríamos un read CSV. Aquí pueden hojear algunas de las opciones de lectura, dependiendo del tipo de documento que se quiera cargar a Python. Por ejemplo, se puede cargar un HTML, un JSON, un SPS y cualquiera de estas otras opciones. Bueno, entonces en este caso sería un CSV. Especifico cuál es el delimitador y observemos los primeros 5 elementos de esta base de datos. Aquí se puede apreciar cuáles son las variables. En este caso tenemos el ID administrativo, el ID del causante, el tipo de pensión que tiene, en este caso el código de parentesco, la fecha de nacimiento, sexo, el monto de la pensión, la provincia, la fecha que está rigiendo la pensión, el monto de la operación, el código de la institución, el nombre de la institución, la fecha de ingreso, su edad, rango de edad y una variable llamada conteo. Veamos veamos la información de esta base de datos a modo resumido. Entonces, lo que nos dice aquí es que tenemos 4073 entradas que van desde el 0 hasta el 4072. Hay un total de 16 columnas que se describen en esta lista. Tenemos un ID administrativo, de las cuales una cuenta no nula corresponde a los 4073. Eso quiere decir que no tenemos ningún dato faltante y es uno que se considera de tipo entero o un dato numérico entero. Vean, por ejemplo, esta variable que es el código de la institución. La única cantidad de datos no nulos que se cuentan son 1131. Eso quiere decir que la diferencia correspondiente a los 4073 son datos faltantes y son considerados como un valor de tipo flotante. Y así podemos tener una idea de cuáles son los datos o las variables que nosotros tenemos en esta base de datos. Algunos atributos de la serie de pandas son las siguientes. Podemos verle su tamaño, ¿verdad? El número de elementos que tiene esa serie mediante el punto index. Lo que nos devolvería es una lista con los nombres de las filas del data frame y con un detalle podemos ver qué tipo de datos son los que están contenidos dentro de la serie. Empecemos entonces a explorar algunos de estos atributos que tienen las series. Trabajemos con la base de datos que acabamos de cargar, que es datos. Llamemos a su variable monto y veamos cuál es su tamaño. Entonces podemos ver que son los 4073 que tenemos observados, ¿verdad? De acuerdo a esta tabla que anteriormente hicimos. También podemos ver sus dimensiones para ver cuántas variables y además de cuántas observaciones tiene, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, que es mediante datos.shape. Y entonces ahí podemos ver ambos atributos, ¿verdad? Que serían número de filas y número de columnas. Esta es una nueva instrucción que tiene que ver con que nos muestre las estadísticas. Muestre las estadísticas. Y lo haríamos con este atributo que anteriormente
mencionamos que es el describe. Entonces, como les mencioné, lo que nos arroja es cuántos hay en cada uno de estos. Lo que hace es contar los no nulos, ¿verdad? Por eso hicimos el info. Vean que aquí dentro de esta variable, que la considera tipo numérica y por eso la trabaja acá, lo que nos está devolviendo es cuántos hay no vacíos, cuántos datos no faltantes. Luego vemos la media, la desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Alternativamente podemos determinar cuántos datos tiene cada una de las variables dentro de la base de datos. Aquí contaríamos cuántos datos no faltantes tienen en cada una de ellas. Entonces los mismos datos, por ejemplo en código de parentesco, volvemos a observar los mismos 1247 y en el código de la institución los mismos 1131. Por posición podemos accesar por medio del índice, en el cual especificamos el nombre. Aquí estaríamos buscando que nos devuelva el elemento con este nombre llamado economía en el índice correspondiente. Entonces aquí estaríamos viendo el 9.5 asociado a la variable o a la categoría economía. Pero no solamente uno por uno, podemos poner toda una lista de elementos que quisiéramos que nos trajeran. Entonces devuelve aquí toda una serie con los elementos correspondientes, que serían el de programación y el de matemáticas. Mediante la función apply podemos aplicarle una función a una serie, a cada uno de los elementos de esta. Por ejemplo, importemos de math la función logaritmo con PDF series, donde los elementos que va a contener son los que van del 1 al 4. Y mediante un s.apply, bueno, s que es la serie, ¿verdad? Le aplicamos la función apply, le especificamos cuál es la función y lo que haría es aplicar el logaritmo a cada uno de los elementos dentro de esta serie. Pero no solamente puede ser numérico, también puede ser a cualquier carácter o lista de caracteres, como por ejemplo esta, donde estamos construyendo una serie con las letras de la A a la C. Y lo que estamos haciendo es aplicándole a cada uno de esos elementos, que los coloque en letra mayúscula. Siguiendo la idea de que nosotros podemos crear nuevas variables aplicándole toda una función a los elementos dentro de una serie, utilicemos nuestro data frame, que son los datos, creemos una nueva columna. Entonces, en nuestra base de datos, vamos a crear una que se llama monto.log. Son los logaritmos de los montos de las pensiones, y lo que hacemos es que a los datos, la variable monto, le vamos a hacer el apply, similar a en R, ¿verdad? La función logaritmo. Entonces ya tenemos ahí. Si quieren ver dónde quedaría, pues entonces veamos un encabezado de esta base de datos. Los primeros tal vez 3 elementos. Entonces esto lo coloca al final. Tenemos una nueva columna que correspondería al monto logarítmico de esta variable que se llama navegación dentro de los datos. Eso es porque tenemos una necesidad de seleccionar algún dato individual o hacer recortes del data frame. Empecemos por ver cómo hacer para seleccionar la primera fila. Entonces yo agarro mis datos, .ilog, con esta opción me permite accesar a alguna de las filas dentro de la base, y en este caso yo quiero la primera, que sabemos que se cuenta a partir de 0. Entonces vean lo que nos devuelve todas las variables y el valor que tiene, o sea la serie correspondiente a la primera fila. Podemos de igual manera accesar a más de una. Queremos las 3 primeras. Entonces, mediante un datos ilog del 1 al 4, yo acceso a mis primeras 3 filas dentro de esta base de datos. Puedo hacerlo utilizando esta otra instrucción que es equivalente. Pongamos aquí que alternativamente podemos llegar a obtener los datos correspondientes con el ilog especificando hasta el 4. Los data frame no necesariamente tienen que estar indexados numéricamente. Uno puede establecerle el índice de un marco de datos en cualquier valor, donde este sea único para cada fila. Por ejemplo, yo puedo configurar el índice para que sea el ID administrativo y luego llamar a cualquiera de sus observaciones de forma específica.
La forma de establecer el índice es, bueno, lo vamos a almacenar en data, llamo a datos, le establezco el índice. ¿A cuál de las variables? Al ID administrativo. Entonces, mediante esta instrucción, que es un data.log, yo busco alguno de estos ID específicamente y lo que me devuelve es la información asociada con ese mismo ID. Todas las filas en un data frame de pandas tienen un valor de índice único. De forma entonces predeterminada, ese índice es un número entero que indica la posición de la fila en ese data frame, pero no tiene por qué serlo. Entonces los índices de data frame se pueden configurar para que sean cadenas alfanuméricas únicas o números de clientes como lo tenemos en esta base de datos. Para seleccionar las filas individuales y porciones de filas, Panda ofrece los dos métodos que acabamos de utilizar. Uno es el log, que ese es útil cuando el índice del data frame es una etiqueta, por ejemplo, una cadena, o el ilog, cuando este funciona cuando estamos buscando la posición en el data frame por medio numérico, como por ejemplo ilog y la posición 0. En este caso devolvería la primera fila independientemente si el índice es un número entero o una etiqueta. Por ejemplo, aquí me está devolviendo esta fila, aunque lo está interpretando como un número entero y no como una etiqueta. Pasemos ahora a seleccionar filas basadas en condicionales. Entonces, por ejemplo, queremos mostrar las dos primeras filas superiores de la columna sexo que sean de modo femenino. Entonces yo agarro mi base de datos, la columna de sexo y buscamos aquellas coincidencias con femenino. Eso es un filtro para la base de datos y esto sabemos que nos devuelve un data frame y entonces a ello le veríamos su encabezado con las dos primeras filas. Sin embargo, no es la única forma de filtrar una base de datos. En muchas ocasiones tenemos la necesidad de filtrar no solamente con respecto a una variable, sino también con respecto a más de una, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo estoy filtrando mi base de datos, escogiendo la variable sexo, aquellas que coinciden con F, y al mismo tiempo cuya edad sea mayores o iguales que 80. Bueno, este número de 80 se escoge porque como estamos con una base de datos de pensionados, pues estamos buscando personas un poco grandes, más de 80. Con un shape veríamos cuántas al final de cuentas quedan almacenadas dentro de este filtro. Hay 52 observaciones y las mismas 17 columnas. Pasemos ahora a hablar de cómo se reemplazan los valores en un data frame. Sabemos que tenemos una de las columnas que se llama sexo y lo que vamos a reemplazar todas las instancias, replace, que tienen coincidencias con el F y lo reemplazaríamos por el valor 1. Veamos los primeros 6 elementos de esta base de datos. Entonces, la alteración está en esta última columna, que fue la que construimos, y tenemos un femenino, donde ya no aparece el F, sino que aparece el valor que escogimos, que es el número 1. Pero también podemos reemplazar múltiples valores al mismo tiempo. Vamos a reemplazar, por ejemplo, lo que es femenino y masculino por un 1 y por un 0 respectivamente. Entonces, en ese caso, yo voy a seguir utilizando como referencia esta columna que se llama sex y lo que hacemos es entrar dentro de la base de datos a la variable que era, en la original, digamos, la que es sexo, y vamos a reemplazar una lista. Esta lista contendría el F y el M, que son los valores originales, y devolveríamos otra lista donde el 1 lo está asociando al F y el 0 lo estaríamos asociando con el valor M. Nuevamente esto no nos arroja nada, pero sin embargo podemos observar algunos de los valores. Nuevamente escojamos los 6 primeros. Entonces en esta columna pueden ver que ya no aparece el M y el 1, sino que ya estamos reemplazando las M's por 0 y las F's por 1. También podemos buscar y reemplazar en todo el data frame especificando algún valor y reemplazándolo por uno nuevo. Es decir, no concentrándonos en alguna de las variables. Para ello la instrucción es semejante a la anterior, nada más hacemos un replace donde buscaríamos todos los que tengan que ver con una coma y los reemplazamos por un punto. En este caso los datos pues no tienen este reemplazo porque todo lo que es numérico
ya viene con el punto decimal y no con una coma decimal. Podemos ver si hay alguna afectación aquí en las primeras observaciones. Sin embargo, como les digo, ya los datos pues vienen depurados en ese sentido. Veamos ahora cómo renombrar una columna y mostrar algunas de sus filas. En este caso estoy utilizando la función rename para reemplazar algunas columnas dentro de esta base de datos. Por ejemplo, escogí el code tipo pensión para cambiarle el nombre de esta columna a simplemente tipo de pensión. Y el nom inst para reemplazarlo simplemente por institución. Veamos cómo quedaría esta base de datos. Entonces aquí era donde aparecía code tipo pensión y ahora nada más tipo pensión. Y aquí después de code inst estaba el nom inst, que fue reemplazado por institución. Veamos ahora cómo encontrar los valores únicos dentro de un data frame. Para empezar voy a limpiar el kernel para que me corra todas las celdas y me las ejecute. Eso me permite como limpiar un poco ahí la memoria. Ok, entonces vean que ahora quedamos en una corrida número 27 y aquí continuaríamos con las corridas dentro del kernel. Entonces, para seleccionar los valores únicos de mi base de datos, yo puedo escoger cualquiera de sus variables. En este caso vamos a escoger institución y veríamos mediante un punto unique cuáles son las que están almacenadas. Entonces, por ejemplo, Colegio Wala, Instituto de Tecnología, hay algunos valores faltantes, está la universidad principal, la universidad pública, etc. Sin embargo, queremos saber cuántos datos únicos tiene esta variable. Para ello, podemos utilizar esta otra instrucción. Entonces, nuevamente, llamemos a esa variable, que es la variable institución, y en lugar de unique, pongamos un nUnique, que lo que nos hace es contar cuántas de estas hay acá. Aparentemente son 50. ¿Cuántas dentro de cada una de esas instituciones? Que nos muestre las cuentas. Mostrar las cuentas. Para ello entramos una vez más, voy a copiar esta línea. Y lo que hacemos es un value y nos va a aparecer cuántos hay dentro de cada una de esas instituciones. Por ejemplo, la que más tiene es la institución pública, 979 observaciones, individuos, 42 individuos dentro del Instituto de Aprendizaje Automático y así sucesivamente. Pueden ver en detalle cuántos hay dentro de cada uno de esos 50. Yo puedo de igual manera seguir indagando qué tenemos en la base de datos. Por ejemplo, dentro de la variable sexo o sex, que la teníamos codificada como ceros y unos, podemos ver cuántos hay en total. Entonces hay 2.555 mujeres y 1.418 hombres. Queremos ver cuántos valores faltantes hay. Sabemos que en institución hay algunos NA de acuerdo al unique que acabamos de resaltar, ¿verdad? Entonces, mediante un faltantes, veamos dentro de esa base de datos y filtremos datos, institución, mediante un punto isNull y aquí guardaríamos todos esos datos. Contemos cuántos hay faltantes o revisemos cómo estaría, cuántas variables y cuántas observaciones. Entonces, según esto, estamos filtrando base de datos, los faltantes dentro de institución y lo que nos queda es que de los 4.073 originales, 942 datos faltantes. Podemos ver el encabezado, unos cuantos elementos. Entonces, como pueden ver, en institución, todos estos están como un NA. Es posible reemplazar algunos valores con NA, pero no todas las instrucciones se pueden ejecutar. Por ejemplo, este tentativo, después de haber visto cómo se reemplaza por valores, utilizar esta instrucción. Entonces voy a seguir manipulando la que se construyó, llamada sex, y lo que vamos a hacer es modificar la que viene originalmente y vamos a reemplazar algunos. Reemplacemos o quedémonos solo con alguno de los dos sexos, cualquiera independientemente. Digamos que elijo el primero, que vendría a ser el 0, y lo que quiero hacer es reemplazarlo por un
a n, que es a cómo se almacena un dato faltante. Si hacemos esta corrida, lo que nos va a dar es un error. Nos dice que este no está definido. A pesar de que así es como lo coloca, si yo lo quiero utilizar, no me lo permite. Entonces, si quieren reemplazar por algún valor NA, usamos esta instrucción, pero para que entienda que son los NA, usamos el de NumPy, NP, none. Y ahora sí, si ustedes van y lo ejecutan, van a ver que todos los datos almacenados por 0 fueron reemplazados por un NA. Veamos ahora cómo eliminar una columna. Esto lo hacemos mediante la instrucción drop. Voy a decir que quiero eliminar la columna sex, todas sus respectivas filas, y veamos de este nuevo data frame el encabezado. Como pueden ver, ya la columna sex, que era la última, podemos devolvernos aquí que tenemos a datos original, sex estaba de última, ya no aparece. Ahora voy a guardar en una base de datos que se llama datos.clean la eliminación no solamente de una columna, sino que vamos a eliminar dos columnas. Eso lo hacemos mediante ingresar un arreglo o una lista donde una de ellas es sex, la vamos a eliminar y la voy a guardar, y la otra que vamos a eliminar es la que es conteo. Simplemente cuenta que todas las observaciones vengan de forma única. Y de igual manera vamos a decir que queremos desaparecer todas las filas. Imprimamos ahí la diferencia. Veamos cómo quedaban o cómo venían datos.shape o length, shape. Y lo que queremos ver es la diferencia en cuanto a columnas, puesto que esa fue la modificación que le estamos haciendo. Entonces en datos-clean.shape veríamos ambas. Originalmente eran 18 columnas y luego de eliminarlas quedan las que esperábamos, ¿verdad? Las 16 que se esperaban. No necesariamente la columna debería de tener nombre para poderla eliminar. Como bien pasa en R, podemos indicar que se elimine alguna columna mediante el valor o la posición en la que se encuentra. Esto en Python lo podemos hacer mediante el mismo drop, indicando de la base de datos las columnas que nos interesa eliminar. Entonces, yo de igual manera hago un drop, pero en esta ocasión voy a especificar que de mis datos las columnas que me interesan son la 15, que es donde se encuentra conteo, y la 17, que es donde se encuentra sex. Recordemos una vez más que como son 18 columnas, la última, y las cuentas empiezan en 0, pues la última vendría a ser este 17. Y de igual manera por filas. Veamos nuevamente cómo quedaría y veríamos exactamente las mismas. No aparece sex y conteo, que estaba por acá, tampoco aparece ya en este eliminar. Una vez que ya vimos cómo se eliminan las columnas, es posible eliminar filas. Con esta instrucción lo que estamos haciendo es un filtro, ¿verdad? Básicamente eso es un filtro en el cual entramos en la base de datos, escogemos la columna sexo y nos quedamos con solo aquellas entradas o componentes que son diferentes de M. Viendo aquí el encabezado, las primeras observaciones, vemos que en el número de la fila no viene de forma consecutiva y es porque eliminó todas aquellas entradas que coinciden con el sexo, pues en este caso masculino. Incluso podemos utilizar el índice de la fila para hacerla desaparecer. Ahí habría que saber específicamente cuáles líneas se quieren eliminar, por ejemplo la 0, la 5, etc. Solo a modo ilustrativo, supongamos que la que se quiere eliminar es la primera. Entonces yo apelo o busco el índice de la fila y busco las no coincidencias con el valor 0. Puedo ver aquí el encabezado, los primeros 6 valores, y vean que no me aparece la línea original, la primera, y empezamos con del 1 en adelante.